Bien, pues después de ese breve alto para la publicidad, vean imágenes de los más de 1000 participantes que se acercaban hasta el cross del Pinar Público La Barrosa. Más de 1000 deportistas que participaron en esta cita el pasado domingo en varias categorías. Es ya la 23ª edición que congregaba, como decimos, a este millar de deportistas. Varios circuitos diferenciados según las categorías: veteranos, seniors, juniors, juveniles, cadetes, alevines, benjamines y pitufos, así que la lista de los primeros clasificados y clasificadas es larga. Pero, para hacer justicia, para empezar, se entregó un premio especial para el primero de la general veterano Óscar Martínez y el primero de la general senior Otmane Benomar. Lo mismo para la primera fémina veterana en llegar, María del Carmen Chávez, y la primera senior Noemí Martínez. Los primeros clasificados en veterano A, B, C, D y E fueron Francisco José Montiel, José Cardoso, Ramón del Cubillo, Jesús Manzanares y Rafael López. En veteranas, Milagrosa Leal, Fátima Romero, Olga García y Ana María Cebada fueron las primeras en cruzar la meta en sus respectivas categorías. En senior A y B masculino, los primeros fueron Justo Clavijo y Raúl Aragón. En senior femenino ganaron Natalia Pérez y Alicia Heredia. En junior femenino y masculino, Naomi Pérez y Santiago Alejo se hicieron con las primeras posiciones, y en juvenil, Nerea Ruiz y Mosab Belagdar. En alevines, Jesús Vela y Ana María Letrán fueron los primeros clasificados, y benjamines, Alberto García y Sofía Amil. Los primeros cadetes clasificados, Daniel Morales y Belén Montenegro. Y por último, en infantiles, los primeros fueron Carlos Cabrera y Eva Montenegro. Hubo reconocimientos para los 3 primeros clasificados y el primero local en cada categoría y modalidad. Sobre este mismo circuito, por cierto, se va a disputar el Campeonato de Andalucía de Campo a Través el próximo 15 de febrero. Seguimos, le vamos a tocar, yo creo que la fibra sensible a mucha gente de Chiclana que nos esté escuchando, pero a otra gente que no sea estrictamente de Chiclana, que haya venido a vivir aquí por diferentes razones, seguro que va a entender quizá algunas cosas más cuando eche un vistazo a un libro como este, que salía ya hace algún tiempo, que se llama La Chiclana Reciente. Lo escribe Joaquín Muriano. Entre otras cosas, además de chiclanero, lógicamente, ha tenido otros quehaceres, y en este caso yo me imagino que este quehacer ha sido, no sé si el más gratificante, que seguro que sí, o quizá uno de los más complicados, porque aludir a la memoria y recuperar esa Chiclana que quedó en el recuerdo de tantos, y ahora plasmarla en un libro que viene a ser un compendio de artículos escritos en un periódico como el Diario de Cádiz, no sé cómo habrá sido esa tarea. Le saludamos y que él mismo nos lo cuente. Joaquín, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Esto ha sido un parto agradable o difícil? Muy fácil, un parto por entregas, muy fácil, ¿no? Un ratito cada semana durante mucho tiempo. Un parto frío sería si fuera un parto, pero muy agradable. Ha sido un ejercicio también personal e interesante, porque al final se expone uno, cuando uno cuenta sus recuerdos, se parece un poquito a desnudarse, exactamente. Sin querer uno da opiniones, ¿verdad? Bueno, hablar de una Chiclana reciente, yo no sé si el título está muy bien elegido, me va a permitir que dude, porque claro, tú te basas en muchos aspectos en esa Chiclana del pasado, reciente, es decir, no estamos hablando de hace 2 siglos, ¿no? Pero no sé si yo creo que es un libro más bien con una serie de artículos que cabalgan a lomos del pasado y del presente, y con su brizna también de futuro, ¿o me equivoco? Bueno, efectivamente el título, lo de reciente en Chiclana, es una provocación, porque Chiclana en muy poco tiempo ha cambiado muchísimo. Es decir, algo reciente en Chiclana puede ser algo antiguo, puede ser ya algo muy amortizado. Pero realmente uno tiene 42 años, entonces a mí me daba pudor con 42 años hacer un libro que fuera más allá de unos años, de esos años, ¿no? También es verdad que hay artículos en los que yo he robado memorias y recuerdos de otros, ¿no? Y yo cuento cosas a mi manera que no he vivido directamente. Porque no quiero que se me olvide decir, que para mí es muy importante, que yo creo que la memoria es un género de ficción. Es decir, nosotros cuando recordamos algo, queramos o no, nosotros lo reinventamos y nosotros lo hacemos nuestro de nuevo. Porque la mente es muy selectiva. Exactamente, y nos acordamos de lo que queremos, lo que no queremos acordarnos lo olvidamos. Bueno,
¿Por qué un libro? ¿Por qué recoger esos artículos que tú entiendes que plasman un poco la filosofía que tú te habías plasmado el primer día que apareció en Diario de Cádiz? Bueno, yo creo que hay, como siempre, cuando se escribe un libro, yo creo que hay una necesidad, ¿no? Realmente una necesidad personal. A mí tengo que confesar que me daba pena que después de cada diario el domingo salía el del lunes, y lo que a mí me había costado más o menos trabajo, pero era mi trabajo, o lo que a mí me había costado, digamos, más o menos dificultad, pero era la mía, al otro día desaparecía, servía para envolver cosas, ¿no? Eso es el periodismo también. Eso es el periodismo, efectivamente. Efímero, ¿no? Me ha servido esta experiencia para acercarme a esto. Entonces, bueno, una recopilación parecía una cosa interesante, se podía hacer, se me planteó, yo dije que sí, se podía hacer, había los medios, lo hemos hecho de una manera en una edición muy baratita, muy humilde y muy de recuerdo, y bueno, hemos tirado para adelante y la verdad es que ha ido muy bien. Ya a estas alturas, a pesar del poco tiempo pasado, ya hemos cubierto los gastos de la primera edición, o sea, estamos bien, estamos satisfechos. Bueno, la verdad es que abordar Chiclana, yo me imagino que no es nada fácil, sobre todo porque hay una Chiclana muy desconocida para un cierto sector de los más de 80 y tantos mil que vivimos aquí, que no la ha conocido nunca, que bebe de lo que tú estás contando aquí y de lo que escucha a otros, ¿no? Sin embargo, la puede sentir como suya sin ningún tipo de problemas y la puede asimilar. Pero es que el cambio ha sido tan brutal que yo no sé si ha habido otras ciudades, otros pueblos que se han visto transformados en un giro, hombre, Copérnico, ¿no? 180 grados, que no tiene nada que ver la Chiclana entonces con la de ahora. Y me vas a permitir que haga referencia a lo que hace poco hemos contado también aquí en esta casa, ¿no? Ese libro de Pedro Leal con textos de José de Mier, que uno ve las fotografías y le da la sensación de que han pasado tantos años, pero que a la vez de los pavos, ¿no? Claro, que a la vez es de antes de ayer, ¿no? Efectivamente. Bueno, hay que empezar diciendo que había una frase que me gusta mucho, que aunque es de Cádiz yo la voy a borrar, que es que los chiclaneros podemos nacer donde nos dé la gana, tenemos esa ventaja. Dicho esto, que chiclaneros somos todos, como no podía ser de otra manera, sí es cierto que en Chiclana hay como dos ciudades superpuestas, como si cogiéramos papel transparente y lo pusiéramos uno encima de otro. Y es pues una ciudad de unos 35.000 habitantes, yo calculo, que sí ha vivido las cosas que se dicen en este libro, que sí ha estado aquí por aquí en los 80, y luego pues muchas más, casi el doble, ¿verdad? Casi el doble, que han ido viniendo durante estos años, que no han vivido además, con una peculiaridad, yo pienso, con una peculiaridad de que esto está zonificado, es decir, la gente que ha venido en los últimos años no vive en el centro ni en los mismos sitios que la gente que vivía en los 35, es decir, Chiclana no solo ha crecido mucho en habitantes, sino ha crecido una barbaridad en tamaño, con lo cual la socialización, la imbricación en las cosas antiguas, pues han sido más difíciles. Yo creo que por eso también se han perdido algunas cosas, porque no ha habido el tejido social que la soporte. Pero es verdad que Chiclana, y hablo como profesional, yo me dedico a esto, Chiclana es un caso singular de crecimiento. No es único, pero sí ha crecido de una manera muy singular, muy diferente. Yo no sé si esto se ve reflejado, esto es una impresión puramente mía. Como bien dices, hay dos Chiclanas que se solapan. Está la Chiclana del pueblo y la Chiclana más repartida por el extrarradio, la costa. Y es que esto se ve en algo tan sencillo como llegar un fin de semana, no encontrarte a nadie por el centro de Chiclana y encontrarte a casi todo el mundo en la zona de la playa o en otras zonas o en los campitos. Claro, intentar, como se está intentando últimamente, atraer la gente al centro, esto es harto complicado porque estamos hablando de costumbres y estamos hablando de algo que se va arraigando poco a poco, ¿no? ¿Eso forma parte también de esa transformación que estamos viviendo ahora en el presente? ¿Tú crees, Juan? Sí, perfectamente, pero además cualquiera que estudie la historia urbana de una ciudad, de Sevilla, de Madrid, de Jerez, de Cádiz, se da cuenta que a lo largo de la historia los centros urbanos, que no deja de ser, el centro no es el centro porque digamos que es el centro, sino simplemente porque allí se concentra una actividad determinada en un horario determinado. Es decir, no hay ningún título honorífico que diga, señores, este es el centro, ¿no? Los centros se van consolidando y a veces se dan fenómenos en las ciudades que los centros migran, ¿no? Yo digo entre amigos que el centro de Chiclana en verano, excepto por la mañana que es la plaza, probablemente el centro en verano sea la Venta del Pino de la Playa, ¿no? Es decir, los centros se pueden, y en invierno desde luego que no, los centros se pueden migrar. Yo creo que en ese aspecto es difícil, dinamizar el centro de Chiclana y darle vida es difícil.
Es difícil, habría que meter más tejido residencial para que viva gente y salga abajo, habría que hacer muchas cosas, es difícil. Yo tengo una serie de apuntes aquí de temas que toca, porque en este libro se captura parte de ese pasado, pero sobre todo el día a día, ¿no? Un poco la cotidianidad y de los recuerdos que uno pueda tener. Por ejemplo, cuando salíais a tomar algo, a ver a la gente, y se hace pues un recorrido por los bares de la época, los más modernos, los menos modernos, los que eran más baratos, los que eran menos, un poco lo que se viene repitiendo. Tú, aquella época, ¿cómo la recuerdas especialmente? Es decir, ¿qué es cuando has tenido que volverte a desnudar y traer esos recuerdos al presente? ¿Lo haces con añoranza o como algo, no sé, que forma parte de ese patrimonio? Yo creo, por principio y por ideología, que cualquier tiempo pasado fue peor. Cualquier tiempo pasado fue peor. Estamos mejor ahora, seguro, a pesar de la crisis, ¿eh? Estamos mejor ahora, seguro. Hombre, todo era mucho más pequeñito. Todo era mucho más pequeñito. Respecto al ocio nocturno y de la gente joven, pues había 4 sitios, nos conocíamos, nos mirábamos y conocíamos la cara de todos, nos sonaba la cara de todos. Si uno metía la pata, pues ya era el metepata, porque te iban a conocer y te iban a poner merecido o inmerecidamente esa etiqueta, o al revés. En definitiva, hasta que se empezó a salir por la playa, que se empezó a hacer botellones en nieve, por cierto, del cubano, Perico el cubano, que ha muerto hace poco, además el hombre. Hasta que se empezó a salir por nieve por la playa, aquí se salía lo que se dice en el libro, Plaza España, Carretero y el Pan Lío y la Calle Iro, y de ahí yo creo que nos movíamos muy poquito, ¿no? Recuerdo también que tú traes de cómo se vivía la playa, de cómo ese paisaje se ha transformado, y hay un aspecto que yo he subrayado porque creo que es una reflexión que me parece interesante, ¿no? Muchos hosteleros de fuera, incluso extranjeros, están muy interesados y puede que desplacen a los actuales adjudicatarios. Ya ha pasado, precisamente este pasado verano, y al parecer se valora sobre todo la oferta económica y no la experiencia. Puedo estar equivocado, pero creo que en general cometemos un error. Y dices, cuidado con despreciar ese pasado en el que estaba sobre todo impregnado por la gente de toda la vida. Evidentemente hoy no pasaría en el filtro de una inspección de sanidad seguramente, pero sabía igual de rico y estaba francamente bien, ¿no? Dice, cuidado con despreciar ese pasado y reducirlo todo a una simple cuestión de dinero. ¿Eso es un echar de menos esa época o que realmente se está empezando a perderse esa esencia de Chiclana? También en la playa, en la costa. No, yo creo que, vamos, es un posicionamiento político. Es decir, yo creo que lo que se ha hecho con los chiringuitos es una barbaridad, y yo no sé si la ley lo permite o no lo permite. Hay algunos que dicen que no, pero a mí me gustaría que la mayoría de las concesiones administrativas sobre suelo público en Chiclana se la llevaran empresas que generaran actividad en Chiclana, ¿no? Ya en el plano más sentimental, porque no es momento ni lugar para hablar de estas cosas, pero ya en el plano más sentimental, yo prefiero, yo soy arquitecto de profesión y además el diseño me gusta, pero yo prefiero, cuando voy a un bar, a un restaurante o a un chiringuito, ver las fotos colgadas, que ver un mueble de diseño impersonal o deslocalizado. Y yo pienso que sin caer en el chauvinismo, sin caer en lo nuestro es lo mejor y lo antiguo es bueno por ser antiguo, yo sí creo que en general, en mi opinión, se desprecia un poco lo que es de aquí, ¿no? Siempre he escuchado yo desde pequeño que en Chiclana todo lo que venía de fuera lo bendecíamos y éramos para nosotros mismos un poquito exigentes, más exigentes de la cuenta, ¿no? Santi Petri es otro de los lugares que emotivamente dice que cualquier chiclanero tiene sus propios recuerdos, para bien o para mal, de ese enclave. Un enclave que, de continuar adelante, lo que allí se pretende hacer, desaparecerá tal cual se conoció o lo conocemos a día de hoy, insisto, en aquellas personas que se hayan incorporado hace poco tiempo a vivir aquí en Chiclana. ¿Tú recuerdas algo en particular de aquella época? Yo he sido un privilegiado respecto a Santi Petri por un motivo muy sencillo. Mi amigo Manolito de Juana, que vivía en la esquina, calle Virgen de la Paz número 20, ahora está ingeniero y está en Zaragoza llevando una empresa, una multinacional de fabricación de vidrio. Pues mi amigo Manolito, su padre, el mellizo, pues tenía uno de los barcos que había en el muelle de piedra, y todos los días después de la siesta, en un 4L, pues iba a Santi Petri, y Manolito y yo pues nos íbamos con él durante mucho tiempo.
Y entonces nosotros, pues, no voy a contar a las cosas que hacíamos allí, pero barbaridades, desde montarnos por los tejados, pedirle la patera a Jeromo para ir a la otra banda a coger coquina. Yo tengo una vivencia de Santipetri, creo que como poco en ese aspecto, es decir, ni más ni menos que nadie, pero creo que privilegiada. Dicho esto, yo creo que no se puede correr el riesgo de caer en la añoranza, porque, bueno, lo que hay que hablar de Santipetri es qué es lo que es, qué es lo que queremos que sea. Dice, bueno, queremos que sea un motor económico y de ocio, un parque temático que ponga en valor nuestra cultura, el Parque Natural Bahía de Cádiz, actividades deportivas, educativas. Queremos que sea una cosa grande. ¿Cómo se llega? ¿Dónde se aparca? ¿Cómo se gestiona? ¿Dónde está la inversión? Yo tengo la sensación, y parece que tiro piedra contra mi propio tejado, porque mi trabajo es hacer plano, pero yo estoy un poco cansado de las guerras de plano y no escucho ese tipo de cosas más sencillas. ¿Cómo se va a gestionar esto? ¿Quién va a hacer esta inversión? Yo creo que el debate ahora mismo en Santipetri o cae en la nostalgia y creemos que algo, porque es nuestra vivencia, es el referente, cosa que yo someto a... Yo digo que a lo mejor no, a lo mejor mis recuerdos no son los suyos, a lo mejor hay otras personas con otros recuerdos y otros que vendrán, que deben tener otros. Esa es una parte que no me gusta, y otra parte que no me gusta es la discusión en la superficie o la presentación excesiva de algo bonito. Esto es bonito, pero es bonito por donde se aparca, pero ¿cómo se llega? Pero ¿cómo relacionamos 11.000 camas de 4 y 5 estrellas que hay en el otro extremo de la costa a 5 kilómetros? ¿Cómo llega aquí? Por el atasco de la Venta del Pino que decía antes, por la rotonda de la Venta del Pino viene, ¿con qué transporte público? ¿Qué transporte público hay de los hoteles? Va a haber de los hoteles a Santipetri. Sí. Hay cosas como muy básicas desde el punto de vista de la viabilidad y que no se están hablando. Si al final lo de Santipetri es o una cuestión de añoranza o una cuestión de bonito o feo, qué pena, ¿no? Qué pena con la oportunidad tan grande que es para la ciudad, ¿no? Joaquín, este libro, ¿tú crees que lo puede leer cualquiera? Quiero decir, ¿lo puede leer un chiclanero de toda la vida y enterarse de lo que estás contando? ¿O lo puede leer un recién llegado y saber qué me está contando este señor? ¿Es fácilmente asimilable por esos dos polos, no opuestos, sino tan distantes a priori? ¿Crees que esa chiclana reciente es asimilable? Yo creo que sí, el lenguaje está... Bueno, a mí me da un poco de pudor hablar del libro desde el punto de vista de la literatura o desde el punto de vista de las técnicas o desde el punto de vista... Pero sí el lenguaje utilizado es sencillo adrede, o sea... No, yo me refiero más en el fondo, no en la forma. Sí, en entender, pues a lo mejor alguna palabra, que si puede ver alguien de Salamanca que no sepa lo que es una toniza o una empleita, pero poco más, pero poco más, sí, pero poco más. Alguna palabra, algún apero de labranza que se mencione, que tenga un nombre peculiar, algún mote que se mencione, que claro, que lo puedes leer siendo de aquí y sabes lo que tiene detrás de esa palabra porque conoces al personaje, y si no conoces al personaje, pues una palabra más, pues vale, está referenciando a alguien, ¿no? De esta forma, a mí lo que sí me queda muy claro, y no he leído completamente todo el libro, he leído gran parte del libro, sobre todo que se le nota un especial cariño a la hora de hablar de Chiclana, como bien estabas comentando, no necesariamente cayendo en el lado, como se dice hoy, en el lado moñas, sino en el lado puramente de dar relevancia a lo que fue un momento de esa vida, en este caso de Joaquín Muriano y de otros muchos jóvenes o mayores que han vivido y siguen viviendo en Chiclana, pero también para los que por primera vez se acerquen a la ciudad, por ejemplo, a través de artículos como este, que puedan conocer algo de lo que hoy en gran medida ha desaparecido, pero que, bueno, al menos en el inconsciente colectivo todavía perdura, que es lo importante. Pues Joaquín, me agradezco que hayas estado con nosotros y seguirte animando a recuperar esos trocitos de historia, llámese a través del libro o llámese en cualquier otro foro. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. La Chiclana reciente, libro de Joaquín Muriano, que evidentemente, como decíamos, es asequible para todo el mundo, no digo desde el punto de vista del precio, que también, lo digo desde el punto de vista de la memoria y de la simple lectura, el placer de la lectura de parte de ese pasado. Bueno, llegados a este punto nos vamos a ir en busca de otras muchas historias, pero será a vuelta de publicidad. Volvemos enseguida. Hasta ahora.